¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a ver la clase de esta semana. Estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con conceptos del derecho individual del trabajo. Estuvimos terminando de ver el salario mínimo, cómo se integra, cuánto es del salario mínimo. Ya les dije que el salario mínimo más o menos es una cantidad de 207 pesos diarios, más o menos al mes, son como 6,300 pesos. Eso es lo que mínimo puedes ganar tú como trabajador. ¿Ok? Bien, muchachos, pues vamos a seguir con la clase. Bien, la duración de la relación de trabajo puede ser por obra, por tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, a prueba de capacidad inicial. Eso también ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, pero se los recuerdo. Por obra o por tiempo determinado. Por obra, ¿qué quiere decir? Un albañil trabaja por obra. Lo que haga esa obra, a lo mejor hace un castillo, a lo mejor hace una barda, a lo mejor hace una casa. El tiempo que dure esa obra, ese es el tiempo que él va a tener trabajo, por eso es por obra. Por tiempo determinado, si yo le digo al albañil, sabes que tienes 2 semanas para terminarme una barda, bueno, ese es el tiempo determinado y ese es el tiempo que él se va a llevar, pues en hacerme una barda. ¿Ok? Ese es el tiempo más o menos que él se va a llevar en hacerme una barda. Por temporada, bueno, pues como les había comentado, llegan las épocas decembrinas, pues es por temporada, ¿no? A lo mejor octubre, noviembre, diciembre y enero, eso es por temporada, chicos. A prueba, ya saben, cuando es a prueba puede ser de 1 a 2 semanas. No se les paga, nada más se les da a lo mejor una pequeña ayuda para comidas, pero no se les paga. De capacitación, cuando es por capacitaciones de que ya te contrataron, ya pasaste el tiempo de prueba, ahora te vas a capacitar. Puede ser capacitaciones 15 días, un mes, dependiendo del trabajo. Hay capacitaciones como, por ejemplo, los de la PDI, que es la Policía de Investigaciones, llegan hasta tener 6 meses, 7 meses, un año de capacitación, pero ya se les está dando una compensación por ese tiempo, ¿ok? Por el tiempo que dure la capacitación, ya se les está dando una compensación para comidas, para gastos, no un sueldo, pero sí una compensación por el tiempo, ¿ok? Eso es por la duración de relación de trabajo, por obra, por tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, a prueba y de capacidad. Por tiempo indeterminado es cuando nosotros nos dan la famosa base, la famosa planta, ¿ok? Ya ahí ya puedes quedarte el tiempo que tú quieras, ¿ok? Puedes trabajar un mes e irte o puedes terminarte jubilando en esa empresa. A falta de estipulaciones expresas, la relación se dará por tiempo indeterminado. Si tú automáticamente firmas 4 meses un contrato, que ese es por tiempo determinado, pero si ya no vuelves a firmar un contrato, automáticamente se da por entendido que ya tienes la planta y ahora sí es un contrato indeterminado. Ok, chicos, es el tiempo indeterminado. Ahora vamos a ver la suspensión, terminación y rescisión de las relaciones laborales. ¿Cuándo es una suspensión? ¿Cuándo es la terminación? ¿Y cuándo se rescinde un contrato laboral? ¿Ok? Son totalmente diferentes, una suspensión, una terminación y una rescisión de contrato laboral. ¿Ok? Las relaciones laborales pueden quedar suspendidas temporalmente en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Quedarse por suspendidas. Vamos a hablar de que quedan suspendidas. ¿Por qué quedan suspendidas? Porque a lo mejor tuviste un pequeño error en tu trabajo. A lo mejor en tu trabajo te dan un equipo para que labores y no te lo pones, como puede ser casco, guantes, zapatos, y tú tomas la decisión de no ponerte. Esa es una cláusula para la cual te van a suspender. No te pueden retirar del trabajo porque nada más es una falta. Mínimo tienes que tener 3 faltas, ¿ok? Tienes que tener 3 faltas para eso. Entonces, si tienes una, no tienes ningún problema. Lo único que te van a hacer es suspender, a lo mejor te suspenden de un día, pero obvio es sin goce de sueldo, ¿verdad? No te van a decir, no, no te preocupes, vete y nosotros te pagamos. No, te vas a ir suspendido sin goce de sueldo, pero al día siguiente ya te puedes reincorporar. Dependiendo la falta en la que hayas cometido,
Puede ser porque no te pusiste un casco, puede ser porque no te pusiste los guantes, puede ser porque no checaste, puede ser porque no te pusiste en las botas industriales y te van a suspender. Por eso en tu contrato claramente lo tienes que leer, porque eso es lo que dice. Tu equipo de trabajo tiene que estar siempre bien puesto. ¿Para qué? Para que no hayan percances. ¿Ok? En el artículo 42 de la Ley del Trabajo, de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de las suspensiones. Darse por terminado sin responsabilidad para las partes, artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Darse por terminada sin responsabilidades. Lo que yo les estaba diciendo puede ser por tiempo determinado. ¿Ok? Por ejemplo, en épocas decembrinas, yo te doy trabajo nada más por ese tiempo, pero no hay responsabilidades para nadie. Yo no te estoy corriendo, tú de antemano sabías que solamente era por temporada. Entonces, por lo tanto, ninguno de los dos tenemos responsabilidad. Tú trabajaste, ahí está tu sueldo, pero automáticamente empezó enero o ya terminó el último día de Reyes, pues automáticamente ya estás fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque nada más tu contrato claramente decía que era por tiempo determinado. ¿Ok? Y tú no puedes demandar. ¿Por qué? Porque nada más se te contrató por un cierto tiempo, tú lo aceptaste, tú leíste tu contrato y lo firmaste. ¿Ok? Por eso no te pueden correr, porque es por tiempo determinado. No puedes demandar, porque ninguna de las dos personas tienen problema alguna, se firmó un contrato, ni ellos te pueden demandar por falta de trabajo, ni tú puedes demandar porque te hayan corrido. Simplemente se terminó la mutuo laboración que tenían. Tú dabas un trabajo, obvio ellos te pagaban con moneda, pues para remunerar tu trabajo. ¿Ok? Rescindirse sin responsabilidad para las personas. Vamos a empezar sin la responsabilidad. ¿Qué es rescindir? Cuando tú cometes ya una falta grave, como por ejemplo, faltaste, si en tu contrato dice que tienes derecho a faltar 3 veces en el mes y ya faltaste las 3 veces, automáticamente te pueden rescindir de tu contrato. No me sirves, tú leíste las reglas, tú sabes cómo trabajamos en esta empresa, entonces por lo tanto fallaste y entonces voy a rescindir de tus servicios. Y no vas a tener nada que alegar ni vas a decir, no, pues que me voy a demandar porque no me puse, no, simplemente ya no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque fuiste tú el que cometió la falta. ¿Ok? Fuiste tú el que cometió la falta, entonces voy a rescindir tu contrato porque no me sirves. ¿Ok? Eso es una, o que siempre llegues tarde al trabajo. Bueno, pues que a mí no me sirve. Yo te pago de 9 a 6 de la tarde. Un decir, yo te pago de 9 a 3 de la tarde, dependiendo del contrato que tú hayas hecho, que hayas firmado y el tiempo que tú tengas. Bueno, entonces, por lo tanto, si siempre llegas tarde, te queda muy lejos el trabajo. Bueno, a mí no me sirve. Te liquido con un finiquito, nada más, no, porque no te estoy corriendo, tú no tienes ese derecho de venirme a mí a querer demandar como patrón. ¿Por qué? Porque tú fuiste el que cometiste el delito. ¿Ok? Que tú cometiste el delito. Vamos a lo consiguiente, por ejemplo, si el patrón te dijo que te va a dar, por decir, semanalmente 1,000 pesos y te está dando 900, tú simplemente te puedes retirar y rescindir de su contrato porque realmente no te sirve. Te están pagando menos de lo que ellos, que hay, que la cifra que firmaste tú en tu contrato. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, rescindes de tus servicios que no me sirve. La verdad me dijiste que ibas a pagar 1,000, me estás dando 500 pesos, 600 pesos. No le veo el caso que yo esté trabajando contigo. Entonces, por lo tanto, me retiro. ¿Ok? Y no va a haber ninguna responsabilidad para nadie. ¿Por qué? Porque los contratos así son. Cuando se rescinde con responsabilidad para ambas partes, ¿qué quiere decir? Cuando yo no más te corro porque quiero o porque voy a hacer recorte de personal y te corro, ahí sí, tú me puedes demandar porque te estoy despidiendo injustificadamente. ¿Ok? Puedo tomar asuntos legales en tu contra, en la contra del patrón. ¿Ok? Puedes levantar una demanda en cuestión laboral porque te están despidiendo injustificadamente. ¿Ok? O cuando llevas 3, 4 quincenas sin cobrar, entonces también los puedes demandar porque no puedes ir a trabajar sin que pase algo.
que es que no te han pagado. Entonces, por lo tanto, tienes ese derecho. Entonces, él sí tiene la responsabilidad de pagarte porque tú ya cumpliste con 2, con 3, con 4 quincenas y no te han pagado. Ahí sí puedes empezar a demandar. Eso es en su caso. En el caso del patrón, cuando tú te robas algo de la empresa, entonces el patrón va a rescindir de tus servicios y sí puede tomar represalias jurídicas en tu contra, como pues un abuso de confianza, lo que nosotros le llamamos el robo hormiga, de que a lo mejor es una empresa de materiales y te va robando pues, una varilla, un costal de cemento y así empiezas a robarte las cosas de forma, así se llama, robo hormiga, de poquito en poquito en poquito le vas quitando algo al patrón. Es entonces cuando él rescinde tu contrato y sí te puede demandar por robo. ¿Ok? Él te va a demandar, o más bien te va a denunciar por robo. Perdón, la palabra correcta es denunciar. Te va a denunciar por robo porque el robo es un delito. ¿Ok? Entonces te va a denunciar. Entonces sí, va a rescindir de tus servicios y va a tomar cartas en el asunto. ¿Ok? Cualquiera de las dos personas lo pueden hacer, tanto el patrón como el trabajador. Bien, causas de término, determinaciones de contratos o de relaciones laborales, eso está en el 53 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo pueden ser? ¿Por qué pueden ser? Determinación, las otras fueron de rescisiones, ¿ok? Por mutuo consentimiento de las partes ya terminamos, nos damos la mano y se acabó. ¿Ok? Terminamos de trabajar mutuamente, yo ya ocupé el tiempo que yo necesitaba, tú me ocupaste y más que suficiente. Se terminó y para el próximo año nos vemos. ¿Por qué? Porque como es por temporada, no hay ningún problema. ¿Ok? Tienes las puertas abiertas en la misma empresa. ¿Para qué? Pues para que puedas seguir trabajando. ¿Ok? Muerte del trabajador, bueno, cuando un trabajador fallece, así sea por tiempo indeterminado, por obra, se le tiene que pagar, pues obvio, ese dinero, pues para que se cubran todos los gastos necesarios y se le pueda dar una ayuda a sus personas que dependen de él. ¿Ok? Se le debe de dar una ayuda, así trabajes por obra, por tiempo, por temporada, está trabajando contigo y muere, pues se le tiene que dar una ayuda. Si no murió dentro del trabajo, que haya sido un accidente de trabajo, pues se le da una ayuda. Si no, si falleció por un accidente de trabajo, pues se tiene que tomar las medidas necesarias. ¿Para qué? Para que se le paguen conforme a la ley. Y a la viuda, si es que está casado, si es que está casado, pues a la viuda se le quede una pensión económica que él va a seguir, que ella va a seguir cobrando. ¿Ok? Cuando es muerte del trabajador. Terminación de la obra, bueno, como ya les había dicho, cuando se termina la obra, por ejemplo, eso pasa mucho, les digo, con los albañiles, se termina la obra, se dan las gracias y se acabó, terminas la obra, te termino de pagar y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Si yo necesito posteriormente que me cubran, pues, una obra después de, ya lo estaré llamando. ¿Por qué? Porque hizo bien su trabajo y yo me gustó como trabajó y no tuvimos ningún problema. Terminó en tiempo y forma, me cobró lo que era y no tenemos por qué estarnos peleando. Entonces, por lo tanto, terminamos en buenos términos, como se dice. Se dan las gracias, se le paga su dinero, yo veo mi obra, está bien, así me gusta, así quedó. Entonces, hasta ahí termina. ¿Ok? Esa es otra forma de terminar. Incapacidad del trabajador por cuestión médica o muerte. Las incapacidades del trabajador, pues bueno, como les había dicho, puede ser por cuestiones médicas, pero puede ser por cuestiones médicas de él, a lo mejor tiene diabetes y entró a trabajar. Bueno, yo estoy consciente que no es una enfermedad, no es un accidente de trabajo y se llega a fallecer o necesita incapacitarse ya, pues bueno, meterán su constancia necesaria al Seguro Social, ISSSTE, IMSS, INSEMI, dependiendo a qué empresa trabajen, ISFAM si es del ejército, y entonces se le estará pagando su dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Se le va a pagar al 60%, ya lo saben, no al 100% cuando no es un problema de accidente de trabajo, es por enfermedad y una enfermedad que no le ocasionó en el trabajo,
Entonces no pasa nada, simplemente va, se da de alta en el seguro, hace todos sus trámites y ya se puede ir de incapacidad. Bueno, cuando es la muerte, igual lo mismo, a lo mejor en un domingo agarra y se accidenta, bueno, no es un accidente de trabajo, pero si falleció, bueno, entonces tiene derecho a una pensión, igual lo mismo, de un 60%. ¿Ok? Si el accidente de trabajo se surgió, claro, vuelvo a reiterar, en el trabajo, entonces sí, se pagará al 100%. Por ejemplo, enfermedades crónicas de un trabajo, cuando alguien está trabajando, por ejemplo, en una minería, te puede ocasionar daños en los pulmones, respirar tanto tiempo, pues ese pequeño polvito que arroja, pues todo lo que tenga que ver el carbón, te puede hacer daño, entonces sí te puedes enfermar como accidente de trabajo. Si llega una pandemia como la que tuvimos y no te cuidan, entonces sí es un accidente de trabajo, te tienen que pagar al 100%, pero casi las enfermedades, chicos, son muy pocas. ¿Ok? Las enfermedades son muy, muy, muy pocas que son accidentes de trabajo. Sí hay, pero que manejes productos químicos y te caiga, no sé, en el cuerpo, lo instales y ya no puedas respirar y de ahí se surge una enfermedad, eso es un accidente de trabajo. Pero si tienes gripa, si tienes diabetes, si tienes cáncer, pues bueno, son accidentes, obvio, son enfermedades que los va a cubrir el Seguro Social, pero al 50%. ¿Ok? Al 50%, chicos. Al 60% nada más. Solamente en cuestiones de accidentes de trabajo, como la muerte, que sea un accidente de trabajo, pues ahí sí, se te paga al 100. ¿Ok? Y todo esto lo refiere el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? Todo esto lo va a referir la ley Federal del Trabajo. Conceptos de derecho colectivo de trabajo, que es un sindicato y que es una coalición. ¿Okay? Esto lo vamos a ver muy, muy, muy poquito. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a tener derecho colectivo de trabajo, pero me gustaría que lo fuéramos viendo, chicos. ¿Ok? Nada más para tenerlos como estadística. Por si yo les doy derecho colectivo del trabajo, pues bueno, ya sepan de qué estamos hablando. Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio y el mejoramiento de la defensa de sus respectivos intereses, artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo. Y para efectos de huelga, se considera a los sindicatos de trabajadores como coaliciones permanentes. Bien, ¿qué es un sindicato entonces? Pues es una asociación de trabajadores o patrones, pueden ser sindicatos de patrones o sindicatos de trabajadores. Los sindicatos, pues obvio, nos van a ayudar en cuestiones laborales y los patrones también tienen su sindicato, los van a ayudar en cuestiones laborales. ¿Ok? Coalición es el acuerdo temporal entre un grupo de trabajadores y patrones para la defensa de intereses comunes. ¿Qué quiere decir? Que una coalición es una formación de un grupo entre patrones y trabajadores. ¿Para qué? Por ejemplo, si sale una ley que no les va a ayudar ni al patrón ni al trabajador, se van a unir para irse en contra del gobierno. ¿Ok? Van a hacer una coalición, van a unir fuerzas. ¿Para qué? Para que ellos revoquen ese artículo que no les está funcionando. Un decir, por ejemplo, que salga un artículo en el cual les quiten el seguro social. ¿Ok? Le va a afectar al patrón y le va a afectar al trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón también con el seguro social deduce muchos gastos y si se los quitan, pues obvio, ya no va a poder deducir eso. Al trabajador, ¿qué es lo que le pasa? Ya no va a tener seguro social. Entonces, ahí se pueden unir y luchar en contra de ese artículo. ¿Para qué? Para hacer una coalición. ¿Ok? Todo esto lo vamos a estar viendo cuando sea derecho colectivo del trabajo. Ahorita es derecho individual, pero me gusta que lo tengan como conocimientos. ¿Ok? Vamos a estar hablando de la federación y de la confederación. Por ejemplo, una federación, estas organizaciones, es una suma de trabajadores. Por ejemplo, una federación necesita por lo menos 3 sindicatos locales o regionales para que se pueda aceptar su formación de una federación. Pero una federación a nivel nacional tiene que tener 20 sindicatos.
¿Ok? Entonces, ¿qué es una federación? 20 sindicatos unidos. Una federación son 20 sindicatos unidos. Una confederación se conforma a partir de las federaciones, las cuales se conforman por lo menos 3 para lograr consolidarse cada federación. Requieren por lo menos 20 sindicatos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Una federación se contempla 20 sindicatos. Para hacer una confederación, tienen que haber 3 federaciones. Estamos hablando de 90 sindicatos unidos. ¿Ok? 24, no, de 60, perdón, de 60 sindicatos unidos. ¿Ok? Tienen que haber por lo menos 3 federaciones. Cada federación es de 20 sindicatos. ¿Ok? Una federación mínimo son 20 sindicatos. Una confederación son 3 federaciones con 20 sindicatos, cada uno 20, 40, 60. Entonces hay 60 sindicatos en una confederación. No va a ser pregunta de examen porque todavía no lo estamos viendo, pero me gusta que lo tengan como consentimiento, o lo tengan como un dato para cuando veamos derecho colectivo. Bien, el contrato colectivo también les vuelvo a repetir, todo esto es de contratos de derecho colectivo. Por eso los contratos, les había comentado referente a los contratos individuales. ¿Qué es lo que lleva un contrato individual? Pues que cada persona firma su contrato. ¿Ok? Esos son los contratos individuales que nosotros hacemos ante el patrón. ¿Ok? Un contrato colectivo es un convenio laboral celebrado entre los sindicatos de trabajadores y los empleados que forman parte de una empresa, un sector laboral. Este contrato permite regular los aspectos de la relación laboral, tales como los salarios, la duración de las jornadas, días de descanso, vacaciones y condiciones de trabajo. ¿Ok? Bueno, un contrato colectivo, ¿qué quiere decir? Que es un sindicato. Un sindicato unido, es un solo contrato en el cual tú dices, todos los trabajadores, por ejemplo, los ayudantes generales van a ganar sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 207 pesos. Al mes son 6,300 pesos. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que va a ganar un ayudante general. Un supervisor, son tantos supervisores, ellos van a ganar sueldo mínimo y medio. ¿Por qué? Porque es más su responsabilidad. Bueno, y así sucesivamente. Cada trabajador va a tener su contrato, pero todos van a tener un solo contrato. Cada uno va a tener un contrato directo a la empresa, pero de ahí se va a hacer un contrato colectivo para que todos tengan un solo contrato, que es un contrato colectivo. Bien, de ahí vamos a seguir con contrato ley. ¿Qué es un contrato ley? El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer condiciones según las dadas en el trabajo. Un contrato colectivo, óiganlo bien, un contrato colectivo es celebrado entre un sindicato y su patrón. Eso es un contrato colectivo. Un contrato ley es celebrado entre varios sindicatos y varios patrones. ¿Qué es un contrato ley? Lo que se hace ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nuestros sindicatos, 2, 3, 4, 5 sindicatos, por eso existen las confederaciones. Cuando se unen 3 confederaciones, se une una confederación con 3 federaciones, estás hablando de 60 sindicatos. Eso va a ser un contrato ley. ¿Por qué? Porque eso van a ir directamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a firmarlo con varios patrones. ¿Por qué? Porque a lo mejor las confederaciones es de un trabajo, una empresa de autotransportes, una empresa de llantas, una empresa de celulares, por decir, una empresa refresquera, ¿ok? Se unen entre todos y se hacen confederaciones. Son 3 federaciones en una sola confederación, ¿ok? Bueno, ellos van a ir a firmar ese contrato ley a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué?
para que cada una de las empresas estén de acuerdo que sí va a haber trabajo y cómo van a trabajar. ¿Ok? Eso lo vamos a estar viendo, les digo, en derecho colectivo, pero me gusta que lo tengan como precepto. ¿Ok? Que lo tengan como precepto. Bien, muchachos, vamos a seguir con lo que es una huelga. ¿Ok? Si tú solo quieres ir y te quieres plantar ante la empresa y decir, hoy voy a hacer una huelga, te van a mandar al carajo. Van a decir, no, como que es más fácil despedirte que otra cosa. Una huelga tiene que estar unido por todos los trabajadores y todos los trabajadores van a ser apoyados. ¿Por qué? Por un sindicato. No nada más van a decir todos los trabajadores, hoy me uno y formo una huelga. No, tiene que estar atrás de un sindicato para tú poder firmar una huelga o hacer una huelga y tener en común lo que van a pedir. No puedes pedir más, no puedes pedir menos. Cuando se hace una huelga, lo mismo es para todos. El bienestar va a ser para todos. La huelga es una figura jurídica que se encuentra su fundamento en la legislación laboral y consiste en la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, artículo 440, Ley Federal del Trabajo. Funciona como una forma de manifestación de descontento con las condiciones laborales y como mecanismo de presión para modificarlas. Bueno, cuando ya te pusiste de acuerdo, todos los trabajadores ya se pusieron de acuerdo con su sindicato, es cuando entra la huelga. Ojo, hay huelgas que llegan a durar años. Y ese tiempo no puedes trabajar, no puedes hacer nada porque estás en huelga. Se supone que estás exigiendo las mejores condiciones, no te vas a ir a trabajar para una huelga. Ok, si 200 trabajadores están en huelga es porque esa empresa está parada, no está produciendo nada. Y no puedes decir, bueno, es que yo sí quiero trabajar. No, todos, nadie puede trabajar. Todos están en el mismo sindicato y el sindicato son 200, 300 trabajadores. Pues bueno, ellos van a estar de acuerdo porque de no trabajar. Por las condiciones pésimas, a lo mejor les falta equipo de trabajo, si manejan patín, si manejan diablos, si manejan montacargas, si no los hay, pues ese es el descontento. ¿Ok? Todo lo hacen manual, pues no pueden. Dice haber instrumentos para trabajar. Hay empresas que trabajan, por ejemplo, con acero. Es ilógico que te estés cargando el acero. Bueno, para eso necesitas montacargas, diablos, patines, ¿ok? Y no hay, pues es el descontento de la gente, se lastima a la gente. Por ejemplo, para trabajar en ese tipo de cosas se necesitan botas de casquillo, botas que realmente soporten y les dan tenis, pues no les sirve de nada. ¿Ok? No les sirve absolutamente de nada. Ese es el descontento, chicos. Ese es el problema de por qué no existe una huelga. Están descontentos por algo. Por eso no puedes actuar tú por tu cuenta e irte a trabajar, porque estás en una huelga, estás luchando por algo. Ojo, cuando se hace la huelga y se llega a un acuerdo con los patrones, todo ese tiempo te lo van a pagar. ¿Vale? Todo ese tiempo que tú estuviste en huelga, 2, 3, 4 años, todo ese tiempo se va a pagar, pero tienes que aguantar la huelga. Hay huelgas, por ejemplo, hay una huelga que pueden llegar hasta la quiebra, de que los propios patrones pues no soportan más y cierran las fábricas. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Pero bueno, eso es más o menos lo que yo les quería comentar de derecho laboral colectivo. Chicos, esto es solamente una introducción a lo que vamos a ver después, pero es importante que lo sepan. ¿Ok? Todo. ¿Por qué? Porque el derecho individual del trabajo es por persona. Lo mismo se hace, pero en colectivo. ¿Cómo? Pues horas de jornadas, pagos, sindicatos, coaliciones, federación, confederaciones. Les vuelvo a repetir, una federación son 20 sindicatos. Una confederación son 3 federaciones que incluyen 20 sindicatos de cada uno. Entonces serían 60 sindicatos en una confederación. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues con esto terminamos este tema. Vamos a empezar a ver nuevo tema que va a ser la estabilidad del trabajo, condiciones del trabajo, cuáles van a ser las condiciones del trabajo. Vamos a ver el salario
más a profundo, salario mínimo, salario general de un profesionista, de industriales, cómo gana cada uno, las jornadas de trabajo diurna, nocturna, mixta. Y bueno, ya estuvimos viendo un poquito, pero más especializado. Obligaciones y prohibiciones del patrón y de los trabajadores, no solamente del patrón, porque creen los trabajadores que ellos no tienen obligaciones, sí, tienen muchas obligaciones, y los patrones también. Los riesgos de trabajo, suspensión de la relación, vamos a verlo más detalladamente, los riesgos de trabajo, cuáles son los riesgos de trabajos, cuáles son los que sí pueden entrar en riesgos de trabajo, ¿ok, chicos? Pero vamos bastante bien, vamos con calma, vamos aprendiendo. Para la siguiente semana les voy a hablar de juicios laborales, les voy a hablar de, como les había dicho, salarios, jornadas de trabajo, obligaciones y prohibiciones, sobre todo de las obligaciones y de las prohibiciones. ¿Ok, chicos? ¿Ok, chicos? ¿Les parece? Bien, muchachos. Pues de mi parte, ahorita es todo. Nos vemos el día sábado. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Y nos vemos el día sábado. Gracias.